Bien, buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde quieran que estén en este momento. Le damos la bienvenida a esta nueva actividad de ARGET 21, Escuela de Formación Política, a todos los amigos que se han sumado ya previamente, a los que se están sumando en este momento, y retomamos después de algún tiempo estas actividades que hacemos en cuanto a congresos, conferencias, seminarios, cursos. Y en esta ocasión, una presentación de un libro muy importante con un autor que en estos momentos está en Italia, en su Italia natal, y que creemos que es una figura interesantísima para reinaugurar estos espacios de ARGE, que obviamente a lo largo del año le haremos llegar nuestros programas de actividades, ¿no? Pero este es el puntapié inicial del 2025. Con la presentación del libro Fichte, Heidegger y el nacionalsocialismo a la luz de los cuadernos negros, de Matteo Simonetti. Y Matteo Simonetti, les voy a hacer una pequeña reseña biográfica. Bueno, como les decía, es nacido en Italia, es profesor de historia y filosofía, ensayista, periodista y músico. Bueno, ha enseñado en todos los grados de las escuelas italianas, desde el jardín infante hasta los másteres universitarios. Tiene un doctorado en Historia de la Filosofía por la Universidad de Salamanca. Es autor de publicaciones en muchas revistas científicas internacionales. Ha impartido conferencias sobre temas históricos filosóficos para importantes instituciones académicas, tanto italianas como en el extranjero. Matteo Simonetti, como les decía, es un estudioso de la historia y el pensamiento entre las dos guerras mundiales y las conexiones entre estas y los acontecimientos actuales. Ha colaborado con artículos en diversos periódicos, revistas, y se mantiene muy activo también en sitios web y canales de televisión. Es autor de una importante cantidad de libros, por ejemplo, Democracia, Crítica del Engaño Democrático, Kalergi, La próxima desaparición de los europeos, Los cuadernos negros de Heidegger, Una lectura política, Hitler y Fichte, Entendiendo el nacionalsocialismo. Lo importante, además de sus datos biográficos, es que en el centro de su compromiso social, político e intelectual está la defensa absoluta de la libertad de pensamiento y la lucha contra los prejuicios que la sociedad de consenso promueve entre sus sujetos en los medios de comunicación y en las escuelas. Y esto último, de manera hermana, intelectualmente, el pensamiento de Matteo Simonetti con la visión y los objetivos de ARGE 21. Quiero contarles entonces que la presentación, la organización de esta actividad va a partir con una aproximación, algunas consideraciones generales sobre los temas que ha tratado Matteo Simonetti en su libro, a cargo de el amigo, compañero, integrante de ARGE 21, Roberto Magliano. A continuación, tomará la palabra el profesor Matteo Simonetti, y después dejaremos un tiempo para las preguntas, los comentarios. Les pido, por favor, que los comentarios, las preguntas sean breves y precisas, y las pueden hacer solicitando la palabra, reitero, breve y precisa, o hacer las preguntas directamente en el chat. Yo me voy a encargar de leer aquí para que el profesor Simonetti las responda. De todos modos, si alguien quiere después, a posteriori, extenderse un poco más o quiere elaborar preguntas y comentarios por fuera de esta presentación, se podrán poner en contacto con el profesor Simonetti, ¿no?, para continuar de esa forma el diálogo. Entonces, me queda por decir simplemente que esta presentación está siendo grabada y será compartida por las redes sociales y el canal de YouTube de ARGE 21, Escuela de Formación Política. Entonces, comenzamos con Roberto Magliano, tu presentación, los 10 minutos
que me solicitaste para hacer la introducción, y luego el profesor Simonetti. Bueno, me sumo, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Me sumo a la bienvenida de Mateo. Muchas gracias por sumarte a esta actividad. Lo interesante de esta cuestión es, bueno, ya tuviste vos, Mateo, otra actividad con el querido amigo Pablo Ansaldi, donde tuviste la oportunidad también de exponer las ideas del libro que hoy se presenta nuevamente. Bienvenido a la Argentina. Lo más interesante es dar la bienvenida a distancia, saber que estamos todos en el mismo espacio, digamos. Y simplemente quiero agradecer a todos ustedes, por supuesto, por conectarse. Veo con caras queridos compañeros, queridos amigos, y simplemente hacer una reflexión sobre el valor de los cuadernos negros. Porque en los cuadernos negros, ayer justamente los estaba repasando, tiene Heidegger una reflexión que puede resultar, digamos, por ahí más simple, más sintética, pero una importante reflexión sobre la ubicación en el campo, en el orden de la metafísica del nacionalsocialismo. Y es un tema que es ha sido muy estudiado y es permanentemente estudiado. Realmente, ¿qué es? ¿Qué fue el nacionalsocialismo en el campo de lo filosófico y en su caso en el campo de la metafísica, y cómo concibe el problema de la metafísica Heidegger, que es parte de lo que nos va a exponer Mateo ahora, dado que ha hecho una tesis sobre este tema. En los cuadernos negros, Schwarze Hefte, ¿no? Son son cuadernos que se extienden el 31 y el 41, han sido traducidos y publicados por Editorial Trota en 3 tomos. Abarca muchas reflexiones. Son cuadernos. Es decir, como aquellas reflexiones paralelas que uno tiene un cuaderno, sacó una idea, se va a tomar un café y las anota, ¿no? Y hoy este tema de los cuadernos negros está muy nuevamente en la discusión. Sobre todo por el papel y la reflexión que hace Heidegger en relación con el nacionalsocialismo, en relación con lo que hace con el bolchevismo, en relación con lo que hace con el catolicismo y en su caso con el antisemitismo. Es muy interesante, más allá de otras cuestiones. Yo simplemente quiero marcar esta idea que me llamó a mí la atención como lector de Heidegger, es que para Heidegger, tanto el bolchevismo como el nacionalsocialismo son lo mismo, dice él, porque representan una expresión de la modernidad. Y por lo tanto, como expresión de la modernidad, es la expresión de la voluntad. Él se pone a pensar, bueno, ¿qué es? ¿Es una concepción del mundo el nacionalsocialismo? ¿Es una filosofía? Tiene que ver con la metafísica, está como en el borde de la metafísica, digamos, ¿no? Y creo que hace una crítica al nacionalsocialismo, muy interesante. Su gran preocupación es el problema de la diferencia entre el ser y el ente, ¿verdad? Ese es el gran problema que sigue insistiendo. Este enfrentamiento radical, diría yo, entre el bolchevismo y el nacionalsocialismo puede ser entendido, a mi parecer, como una lucha por la diferencia por el ser. Esto es lo interesante. Aunque en el campo, con esto concluyo, lo dejamos a Mateo que se explaye largamente en esto, en el campo, digamos, me parece que todavía sigue siendo el campo de la metafísica. Como ustedes saben, Heidegger en Ser y Tiempo habla de la destrucción de la metafísica. Creo que Heidegger ve como que el tema del nacionalsocialismo representa como el poner un paso en el umbral, en el primer paso ya, en el umbral del problema de la diferencia con el ser. Y creo que no llega a eso. Creo que Heidegger concluye que no llega a eso. Pero lo interesante es que la cuestión justamente de lo que fue, porque eso en ese caso, eso creo que explica metafísicamente el tema de las 2 guerras mundiales europeas, me parece que lo interesante es que todavía hay en esta reflexión sobre el nacionalsocialismo, más allá de que, como bien aclaró Mateo, que parece que todo entra dentro del nacionalsocialismo, creo que no,
lo comparto. La idea fundamentalmente es, desde el punto de vista de la metafísica, si representa todavía la modernidad. Si fue la gran lucha de la plenitud de del imperio de la voluntad de la modernidad, que obviamente no tenía términos medios. Y otro tema, y ya lo dejamos a Mateo, el tema del catolicismo. A mí me está llamando poderosamente la atención durante muchos años, ya hace un tiempito, el tema de qué influencia tiene la cuestión católica en el surgimiento del nacionalsocialismo. No digo más nada. Lo que sí puedo decir es que una gran cantidad de los que fueron los jerarcas nazis, de altísima jerarquía, eran de origen católico. Y muchos habían nacido en Baviera. Bueno, son reflexiones en voz alta como introducción a Mateo. Lo dejamos a Mateo. Muchas gracias por estar acá y te escuchamos con mucha atención entonces. Adelante nomás. Hola, buenas tardes. Gracias por la oportunidad, por la presencia y la atención. Por primero, disculpe por mi español. He tomado clases, pero no muchísimas. Quiero decir que se ha escrito mucho sobre la relación entre Heidegger y el nacionalsocialismo antes y después de la publicación de los Cuadernos Negros. Sabemos que el mundo cultural, académico y mediático han abordado estas cuestiones sobre la base de enormes prejuicios y presiones políticas que aún hoy siguen siendo decisivas. Para darse cuenta de ello, basta con observar el uso absurdo que se hace hoy de los términos nacionalsocialismo y fascismo en todos los contextos políticos, un uso que pretende enturbiar las aguas y perpetuar la remodelación atlantista de Europa. En efecto, hoy Putin es el nacionalsocialista, como lo son Zelensky o Netanyahu, pero también Meloni, Le Pen. Entonces, una confusión total. En este texto diseciono las obras de los principales intérpretes de esta relación entre Heidegger y el nacionalsocialismo, poniendo al desnudo omisiones, lagunas, censuras, incoherencias, pero sobre todo la falta de preparación histórica y historiográfica que se esconde detrás de la mayoría de ellas. En efecto, si se quiere ahondar en el sentido de una relación, no se puede analizar a fondo un extremo de la misma relación, el pensamiento de Heidegger, y basarse en prejuicios anticuados sobre el otro extremo, es decir, el nacionalsocialismo. Entonces, he sido obligado a deconstruir los estereotipos sobre el movimiento político alemán para dar sentido a esa relación. Y a continuación he comunicado mi clave historiográfica, que es inédita, que se basa en la relación entre el pensamiento de Fichte y el de los nacionalsocialistas, sustanciada después, posteriormente, en opciones políticas. Mi ensayo, que es mi tesis doctoral sobre este mismo tema, es el resultado de un camino de investigación que duró más de 5 años y estuvo salpicado de muchísimas conferencias y publicaciones que permitieron, es importante, una verificación en curso de mi tesis. Entonces, mediante el uso de material inédito, documentos poco conocidos y sobre todo a través del estudio integral de los Cuadernos Negros, los discursos y escritos de Hitler y el pensamiento político alemán del siglo anterior a la toma del poder por parte de este último, he despejado diversos psicologismos, interpretaciones reductivas, históricamente infundadas, produciendo una visión de conjunto única que permite comprender tanto el pensamiento heideggeriano respecto a la política y a la sociedad, como la verdadera naturaleza del nacionalsocialismo en su complejidad. Este trabajo de investigación pretende entonces mostrar que Heidegger fue nacionalsocialista solo en la medida en que este movimiento se mantuvo en la línea de aquella visión política y cultural alemana
que en el momento de la llegada al poder del partido de Hitler compartiera la mayoría de los intelectuales de Alemania, habiendo sido ya clarificada y delineada mucho más de un siglo antes, muy a grandes rasgos en aquel mundo cultural que estamos acostumbrados a designar con el término idealismo romántico alemán. Entonces, estoy respondiendo a Roberto, que decía si el nacionalsocialismo es totalmente moderno o si no lo es. Esta proximidad política se basaba, por tanto, en consideraciones y convicciones histórico-filosóficas preexistentes al propio nacionalsocialismo y que pretendía hacer aflorar primero y realizar después en un momento de total desgermanización de la sociedad alemana. Cuando, por el contrario, el Partido Nacionalsocialista emprendió un camino no alemán, en cuanto moderno, cientificista, tecnológico, burocrático e irreflexivo, fue criticado por Heidegger, quien, habiéndose percatado tempranamente del peligro de tal deriva, intentó reconducir al partido en el surco ya marcado, actuando en su interior. Además, en el pensamiento político de Heidegger y especialmente en los Cuadernos Negros, repletos de pasajes críticos hacia el régimen, no falta la conciencia de las fuerzas en juego en el paisaje político de los años 30 y de la dificultad del nacionalsocialismo para hacer frente a esta coyuntura ideológica y específicamente filosófica. A pesar de esta conciencia, Heidegger no llega nunca a una apología abierta del hitlerismo y muestra una dureza en sus críticas hacia el igual, sino superior a la reservada para los enemigos, también y sobre todo filosóficas, que compartió con este movimiento. Entonces, la posición política de Heidegger puede considerarse, por tanto, más radical que la nacionalsocialista, precisamente por ser eminentemente filosófica. En mi investigación, al tratarse de una investigación sobre la relación entre un pensador, su pensamiento y un movimiento político que fue real, además de la histórico-filosófica, tuvo también un peso importante la investigación más propiamente histórica y historiográfica, necesaria para determinar los caracteres y las acciones de tal movimiento, sin cuyo profundo conocimiento no habría sido posible establecer la comparación en cuestión. Hablamos ahora de los Cuadernos Negros. Son 33 cuadernos que van desde el 31 hasta el 69. A mí me interesan lo que van hasta el 48. Son unas 2.700 páginas en la traducción italiana de los cuadernos y hablan de todo. Los temas fundamentales para una lectura política son el nacionalsocialismo y el judaísmo. Más allá del pensamiento de Heidegger, este libro es un enfoque del periodo histórico en el que se sitúan y de los acontecimientos a los que se refieren. Por ejemplo, he utilizado los Cuadernos Negros para poner a prueba la vulgata histórica que nos ha llegado del Tribunal de Nuremberg, de la propaganda de los vencedores angloamericanos, de los modelos y estereotipos culturales que estos promovieron en la Europa de las dos posguerras. Lo haré partiendo del supuesto metodológico banal, pero lamentablemente no predicado, de que Heidegger no era esquizofrénico. Entonces, ¿por qué se han publicado solo ahora los Cuadernos Negros? Porque la gente no estaba preparada. El problema es que tampoco lo está hoy. Hoy en día se considera ilegal reflexionar en busca de la verdad. Hoy en día los delitos de opinión limitan la difusión del pensamiento. Y Heidegger habría pospuesto otros 10 años la publicación de los cuadernos. Heidegger dejó un escrito
que se llama Über die Bewahrung der Versuchten, fechado 37-38, en el que sugería un itinerario de lectura de su obra. Franco Volpi es un importante estudioso de Heidegger, considera que este escrito explica las razones por las que, por ejemplo, la obra Contribuciones a la filosofía del acontecimiento no se publicará hasta la muerte del filósofo. Heidegger pretendía aplicar ese criterio tradicional que es propio del corpus aristotelicum, es decir, una subdivisión de sus obras esotéricas dirigidas al público y un conjunto de obras esotéricas dirigidas a aquellos que estaban preparados para comprender su pensamiento. Se trata, por tanto, de una especie de camino iniciático hacia el corazón de su pensamiento. Antes Roberto decía de la importancia de los cuadernos. Estoy de acuerdo. Esta interpretación de Franco Volpi ha sido aceptada también por Donatella Di Cesare, según la cual esto explicaría, entre otras cosas, la importancia de los Schwarzhefte en la obra global de Heidegger. Creo que para comprender si Heidegger se adhirió al nacionalsocialismo, en qué medida, en qué momento y de qué manera, debemos preguntarnos si el motivo de su adhesión no estuvo determinado por un enemigo común que actuó como catalizador. La respuesta, en mi opinión, es afirmativa. Y este enemigo común, como veremos, es la modernidad. Modernidad entendida como la victoria del liberalismo burgués de matriz anglosajona, como el dominio de la cantidad sobre la calidad, del cálculo sobre el heroísmo, de la moral sobre la estética, del nihilismo sobre el encanto y la creación de valores, del progresismo optimista contra la perennidad de la tradición, del cosmopolitismo sobre el campo y sobre la pequeña ciudad, del bolchevismo masificador, etcétera, etcétera. Evidentemente, podríamos seguir mucho más, pero ya se ha entendido que se trata del recorrido político-filosófico que une todo el pensamiento alemán desde Fichte en adelante, pasando por Marx, Nietzsche, Sombart, Nietzsche, Müller van der Broek, Spengler, Schmidt y otros. Ante estas caras del nacionalsocialismo, cabe preguntarse a cuál de los muchos Heidegger se dirigió. Yo creo que Heidegger entiende el capitalismo y el comunismo. Es una respuesta a lo que quería decir antes Roberto. El capitalismo y el comunismo son las dos caras de la misma moneda, porque son el reino del sí impersonal, de el uno, como se dice en español, das Man, es el término la palabra que utiliza Heidegger. Esto es uno, es el problema más importante para Heidegger en todo ser y tiempo, pero también después de ser y tiempo. Yo creo que esta modificación del uno, como veremos, es quizás la misión que Heidegger se asigna dentro del creciente movimiento nacionalsocialista. Entonces, en el 33, Heidegger toma el cargo de rector de la Universidad de Friburgo y sigue siendo una persona al interior del movimiento nacionalsocialista, pero no puede realizar esa misión, la modificación del uno. Entonces decidió de salir del movimiento nacionalsocialista. Creo que
tenemos que hacer una cita de Heidegger, es una cita muy importante. El estudio debe volver a ser una empresa arriesgada, no una protección para los cobardes. Quien no resiste la lucha queda en el suelo. Se lucha con las fuerzas del nuevo Reich que el canciller del pueblo Hitler hará realidad. Entonces, Heidegger toma una posición muy clara en el surco del nacionalsocialismo, pero entiende que la situación es una situación arriesgada, una situación de cambio, de modificación existencial, y no se puede no tomar una posición en esta situación, como por ejemplo Heidegger dice que Thomas Mann toma esa posición de una no elección. Podemos hablar también de la crítica al nacionalsocialismo, como decía antes Mariano. Los temas de la crítica al nacionalsocialismo por Heidegger son el colosalismo, el racismo biológico, porque el racismo biológico se convierte de condición en objetivo con el nacionalsocialismo. La falta de reflexión, el tempo, que es la falta de reflexión, la oposición al bolchevismo a través del cristianismo y la falta de distanciamiento de este último, del cristianismo, el aburguesamiento, la disputa partidista, el abrazo a la técnica, a la masificación. Entonces, la crítica de Heidegger subrayea la situación modernista del nacionalsocialismo. Si hablamos de Heidegger político, tenemos que decir que la publicación de los Cuadernos Negros fue la última oportunidad para el surgimiento de un caso Heidegger. Después de la entrevista, la famosa entrevista con el Spiegel, y después de sus reticencias, sobre todo sobre el Holocausto, después de la cuestión Fayet y Farías, con los Cuadernos Negros, el mundo del pensamiento ligado a Heidegger se ha dividido en dos partes. Por un lado, quien lo condena sin apelación y consume una especie de divorcio con él, después de un feliz matrimonio de varias décadas, entre ellos, por poner un ejemplo, Travni y Di Cesare. Por otro lado, quien niega con toda fuerza la conexión íntima entre el pensamiento de Heidegger y el pensamiento nacionalsocialista, argumentando que este último no está presente en absoluto o pintándolo como un aspecto no filosófico, es decir, contingente dentro de un camino que es esencialmente apolítico. En esta última facción se encuentran, entre otros, von Hermann y Alfieri. Heidegger ha sido considerado en este último caso, en el fondo, como un ignorante político y histórico, caído en los engaños de la propaganda hitleriana y los llamados prejuicios antisemitas. Entonces, el gran pensador, es decir, de repente se haría necio e inmaduro, superficial, casi imbécil o incluso enfermo, si nos atenemos a los dictados de la Escuela de Frankfurt, que es psicologista, todavía en boga en cuanto a la interpretación del nacionalsocialismo. No hay casi nadie que se pregunte, pero si Heidegger fue una gran mente, y lo fue, ¿cuáles son las motivaciones de esta adhesión? De las palabras que pronunció, de lo que escribió, ¿son válidas? Sí lo son. ¿Por qué y en qué medida lo son? Yo he tratado de dar voz a este tercer enfoque, con varios artículos y sobre todo con mis ensayos publicados en 2019 y 2022, al comienzo y en el medio de mi doctorado en Historia de la Filosofía
en Salamanca, cuyo objeto es precisamente una investigación sobre esa relación. En estos textos está presente una profundización histórica del periodo entre las dos guerras mundiales, que en cierta medida es ciertamente revisionista y non alineado a Nuremberg. Esto se debe a que si quiere arrojar luz sobre una relación, es necesario clarificar, como ya he dicho, ambos términos de la misma, al de la charla, de la publicidad y de todas las figuras que la persona se hace pasar, como diría Heidegger. Hablamos un poco del tema del antisemitismo, porque es muy importante. Podemos mirar a las palabras de Donatella Di Cesare, que es una estudiosa muy importante, no solo en Italia, pero también en todo el mundo. Tras tomar nota del antisemitismo heideggeriano, Di Cesare idea, o mejor dicho, se ve abocada a abrazar una solución increíble para mí. La única forma de mantener a Heidegger dentro, sin arrojarlo por el precipicio y sin negar sus palabras, es demostrar que todos los filósofos alemanes han hecho lo mismo que él. No les pasa por la cabeza que todos ellos pudieran tener razón. Y hoy en día la falsa historiografía pinta a todos los alemanes como seres que de repente se convirtieron en monstruos sanguinarios y en enfermos mentales. Di Cesare escribe, cita, Heidegger atribuye el principio de la raza a los judíos, que lo habrían introducido furtivamente en la historia y serían, por tanto, los primeros racistas. Además de sorprendente, la acusación es capciosa, dice Di Cesare. Por un lado, los judíos vivirían según el principio de la raza y por otro serían los responsables de la desracialización de los pueblos. ¿Cómo es posible? Se entiende cómo es posible si un pueblo dice que la pureza de la puridad, no sé cómo se dice en español, de la raza se mantiene solo por un pueblo, pero no por los otros pueblos. Entonces es una posibilidad que se entiende bien. Y después la escritora introduce finalmente el núcleo de su trabajo, diciendo, cita, el gran tópico de la filosofía del siglo XX, el silencio de Heidegger sobre Auschwitz. Entonces, su libro sobre los cuadernos negros se convierte en un copia y pega de su libro sobre el Holocausto. El objetivo de Cesare, en el fondo, es seguir alimentando el sentimiento de culpa de los alemanes, impidiendo el renacimiento de lo que como tercera vía encarnaron lo bueno del nacionalsocialismo y del fascismo. Impedir, que no es hacer apología, impedir el despertar de una conciencia nacional, que no significa nacionalista, una defensa de las fronteras geográficas, que no significa colonialismo agresivo, la defensa de la propia cultura y tradición, que no significa aislacionismo, y sobre todo el estudio desencantado de la historia de aquellos años dramáticos. Más o menos la misma posición la tiene Travni, que escribe, cita, hay un antisemitismo en el pensamiento de Heidegger que, como corresponde a un filósofo, se dota de un fundamento filosófico, pero imposible, pero que se reduce, no obstante, a 2 o 3 estereotipos. La construcción ontostórica no hace más que empeorar las cosas. Entonces se hace insistente la impresión de que Heidegger se pierde en un ocultismo para el que nos faltan las palabras. O debemos diagnosticar un caso de paranoia antisemita,
Entonces, señores, aquí tienen el Heidegger loco. Sigue Travni diciendo preguntarse si los pasajes antisemitas de los Cuadernos Negros hace necesario despedirse de la filosofía de Heidegger, no parece en absoluto descabellado. Y sigue con el hecho de haber mantenido en secreto los Cuadernos Negros, disponiendo que se publicaran en el último lugar, está relacionado quizá con la intención de mostrarnos con especial eficacia hasta qué punto su pensamiento era también producto de la confusión. ¿Cómo no? Se imaginan a Heidegger pensando, diciéndonos, aquí tienes, les muestro lo tonto que era. No hagan como yo, por el amor de Dios. Entonces, Travni escribe de un Heidegger tonto y también malado. La posición de Alfieri y von Hartmann es muy diferente. Escribe Alfieri, recapitulemos, dado que la crítica a los judíos sigue los pasos de la que Heidegger hace a la modernidad, aunque esta última incluye a los judíos como pueblo protagonista, no puede definirse antisemita porque es demasiado general. Esta es la solución de Alfieri y von Hartmann, que no ven absolutamente en Heidegger antisemitismo. Hermann escribe que no puede haber antisemitismo alguno, porque las consideraciones, según Alfieri y von Hartmann, sobre los judíos pertenecen al ámbito privado, no forma parte de filosofía. En mi opinión, es muy interesante observar cómo tanto el liberalismo como el marxismo convergen en este único enemigo de clase, la población rural. Es un tema muy importante de los Cuadernos Negros y en general de la filosofía de Heidegger. Lo vemos, por ejemplo, en su obra estamos en la provincia, como se dice en español, ahora no sé, pero básicamente per entender mejor la posición de Heidegger desde el punto de vista político, tenemos que comprender cómo tenemos por un lado la Unión Europea, la Inglaterra, Kalergi, Thomas Mann, bajo la bandera judía del globalismo. Y por otro, a Italia, Alemania y Heidegger, bajo de la tradición nacional y popular. Creo que para comprender cómo las perspectivas y la visión del mundo de James Warburg eran antitéticas a las de Martin Heidegger, basta con leer las declaraciones del primero el 17 de febrero del 50, ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de los Estados Unidos. Cita: la gran cuestión de nuestro tiempo no es si se puede llegar a un gobierno mundial, sino si se puede llegar a él por medios pacíficos. Entonces, podemos decir que el enemigo más grande que tenía Heidegger era propio esa globalización, que ya en el 1800, el año de la publicación de la obra de Fichte, El Estado Comercial Cerrado, era clarísima. Ya Fichte habla en ese año de globalización, en el año 1800. Un otro tema que podemos profundizar es un tema muy importante, la crítica que Adorno ha hecho a Heidegger. Es una crítica que es el prototipo de todas las críticas después,
Hay un texto de Adorno del 1962 que se llama La jerga del prejuicio. En alemán es Jargon der Eigentlichkeit. Creo que escrito más o menos 30 páginas en mi texto sobre esa obra de Adorno, porque es verdaderamente el prototipo de todas las críticas después. Creo que a través de un análisis textológica puntual como comparado, que toma en consideración en particular para Heidegger los False-Hefte, he demostrado cómo Adorno desarrolla una argumentación ideológica más que filosófica, dictada por una contraposición que es sociológica, histórica y política, que a menudo le lleva a tergiversar, sino a manipular el pensamiento mismo de Heidegger. Dentro del ensayo de Adorno se enfrentan dos mundos culturales inconciliables y el resentimiento hacia Heidegger, que se convierte en enemigo más que adversario, inficia el discurso filosófico de Adorno, llevándolo más allá del sano polemos, hasta episodios de invectiva irracional. La tesis central del texto de Adorno es que Martin Heidegger, que está mencionado 178 veces en el texto, ha ideado, justificando y promoviendo su uso, un lenguaje aparentemente incomprensible, pero que en realidad sirve de perfecto apoyo al poder y a sus dinámicas de opresión. Tal poder, obviamente, según Adorno, es nacionalsocialista y por lo tanto capitalista. Para Adorno, el nacionalsocialismo es una variante del fascismo que a su vez es una variante del capitalismo. Y por lo tanto, Hitler sería un simple instrumento del capitalismo. Esta teoría, expuesta junto con Horkheimer en Dialéctica de la Ilustración, se limita a repetir comunes y recurrentes opiniones marxistas. En efecto, la falta de anclaje de este lenguaje al mundo real, es decir, facilitaría las operaciones totalitarias y mortificaría la vida real, según Adorno, convirtiéndose precisamente en lo que este lenguaje dice denunciar, es decir, la habladuría para nada reflexiva y estéril. La jerga en cuestión es considerada por Adorno una enfermedad profesional, cita, y cita el síntoma de una semicultura incapaz de ponerse al día y participar de la cultura más refinada. Este enfoque maniqueo basado en argumentos ad persona revela en el francofortés una oposición irreductible, casi irracional, que demoniza los fundamentos del adversario sin refutarlos, dándolo por muertos o moribundos. Solo unos pocos años después de la época en que a los judíos, palabra de Adorno, época en que a los judíos, a los que no se había gaseado lo bastante, se los arrojaba vivos al fuego, donde recobraban la conciencia y gritaban. El enemigo a combatir aquí para Adorno es el alma serena de los alemanes. Siempre permaneciendo en el tema del Holocausto, Adorno, por ejemplo, cita el informe Kogan. Es un documento muy importante según el cual las peores atrocidades de los campos de concentración habían sido cometidas por jóvenes hijos de campesinos. Entonces hay una criminalización de todo el mundo rural, de todo el mundo verdaderamente alemán, que es un mundo que se puede definir folkish, lo mismo mundo de Heidegger y del mismo Hitler. No sé si podemos hacer algunas preguntas o si
¿Quieres profundizar una otra cosa como el papel de Fichte? ¿Cómo quieres? Como prefiera, Simonetti, profesor Simonetti, usted dispone del tiempo. La idea es luego sí hacer algunas preguntas, comentarios, pero si considera necesario unos minutos más como para tratar algún otro tema o profundizar en algunos de los que ya trató, no hay Puedo inconveniente. decir, puedo decir Sí, perdón, solo, perdón. Si me sí, permiten un segundito para darle pie a Mateo respecto de Fichte. Fichte es un pensador romántico. Su gran trabajo, que tiene que ver justamente con la exaltación política, es el discurso de la nación alemana, que es un texto extraordinario. La posición, yo entiendo que la posición romántica proyectada al nacionalsocialismo no la veo suficientemente, digamos, relacionada. Es decir, yo creo que el pensamiento de Fichte, por su posición romántica, específicamente Fichte, ¿verdad? Habría que ver si también lo pasa en Hegel, pero específicamente en Hegel, y analizando, yo leí hace muchos años el discurso de la nación alemana, me parece que sigue siendo realmente un texto de inspiración romántica, propiamente romántica. ¿Cuánto eso, te doy pie para lo que vos decías de Fichte, como para concluir, digamos, y concluyendo la exposición, que está excelente por otra parte? ¿Cómo ves vos ese, si es que lo hay, ese espíritu romántico en Fichte y eventualmente su proyección hacia el nacionalsocialismo? ¿Se comprendió? eh, sí, sí, he entendido bien. Obviamente es un pensamiento romántico lo de Fichte, pero tenemos que decir, como dice el historiador George Mosse, que ha escrito un importante ensayo sobre las raíces culturales del nacionalsocialismo, no solo es Fichte el prototipo del nacionalsocialismo romántico, pero hay muchísimos otros pensadores. Creo que Mosse dice que son más o menos 30 pensadores, filósofos y poetas y otras caras de la cultura alemana. Por ejemplo, Herder, por ejemplo, Schleiermacher, por el mismo Kant. Hay muchísimas caras desde Lutero hacia el mismo Heidegger. Entonces Nietzsche, entonces Schopenhauer, todo el mundo romántico alemán comparte las mismas posiciones sobre muchísimos temas políticos. La posición es más clara, aquella que comparten sobre los judíos, el juicio sobre los judíos. Todos los pensadores que he dicho han dicho las mismas cosas sobre el papel del judaísmo en la Alemania del 800. Pero también vemos que en Fichte, que es romántico, hay una concepción general que es la misma de la que tiene Hitler, que tiene el Partido Nacionalismo, sobre muchísimos temas como el papel del pueblo, temas de política interior, de política exterior, sobre el papel de la moneda, sobre el papel de los bancos, sobre el papel del comercio exterior. Entonces hay proprio una aplicación que el Partido Nacional Socialismo ha hecho del mismo texto de Fichte. Entonces podemos decir que todo el mundo del 1800 alemán es todo romántico porque es el resultado, se dice resultado, no sé, de la invasión de Napoleón, porque el romanticismo nació como respuesta a las acciones de Napoleón. Entonces tenemos no solo los discursos a la nación alemana de Fichte, pero muchísimas otras situaciones en las que se ve esa cosa. Por ejemplo, la dedicación de Beethoven
a Napoleón de la Tercera Sinfonía y después fue borrada, y muchísimos otros pasajes importantes, caras de la filosofía, de la cultura y de la poesía alemana. El mismo Hölderlin es anterior al mundo de Heidegger, de Fichte, también por algo del mismo Napoleón, pero comparte la misma afición, el mismo, la misma Weltanschauung del romanticismo alemán, de Fichte y de Schopenhauer, de Nietzsche y de Heidegger. Bueno, muy bien, sí. Antes me asiste una pregunta sobre el papel del catolicismo. Puedo decir que Heidegger ha empezado su estudio de la filosofía sobre temas de la cultura cristiana, sobre todo sobre Sant'Anselmo, San Tommaso y otros caras de la filosofía católica. Pero ha intentado también de hacerse jesuita, pero no ha podido por problemas de corazón que tenía. Pero cuando cuando ha encontrado su esposa Elfriede, que era protestante, se convirtió en un protestante y dijo que siempre se consideraba un cristiano, pero no más un católico. Y el catolicismo es un problema para todo el mundo alemán, en el sentido que desde la Kulturkampf, es decir, la guerra entre la cultura verdaderamente alemana y Roma, hay un problema de autonomía por la Alemania en la relación con Roma. Entonces, el catolicismo se puede entender en ese sentido. Y Heidegger dice que hace una crítica clara al nacionalsocialismo, que es aquella de no haber olvidado la relación con el catolicismo. Bien, profesor Simonetti, si usted lo considera oportuno, si hemos cerrado de algún modo o hemos abierto temas, ¿no?, que después se seguirán viendo en otras ocasiones y a través del estímulo de la lectura de su libro, yo propongo iniciar alguna ronda de preguntas, comentarios. No sé, Roberto, si querés retomar algún comentario que habías hecho previamente, o si no, bueno, las personas que quieran preguntar, como les decía aquí en el chat de nuestro Meet, pueden hacerlo desmuteándose directamente. Ya está la opción lista para que ustedes la aprovechen, o me pueden hacer las preguntas aquí por escrito y yo me encargo de leerlas públicamente. No veo la chat, si puede leerla. Sí, yo lo puedo leer. Sí, si alguien escribe por el chat, yo las leo, y si no, directamente les propongo, siguiendo esta premisa, ¿no?, de que ser concisos y específicos en las preguntas, pero no demorarnos demasiado. Tengan en cuenta que a estas horas de la noche el profesor ya está pensando en irse a dormir, ¿no?, porque es muy tarde en Italia, son 5 horas de diferencia, pero no lo queremos atormentar más por nuestro amigo Manuel, las altas horas. Nuestro editor Manuel ya debe estar acostado ya. Manuel Claro, Quesada. el editor del libro, exacto. Bueno, entonces, no sé si querés retomar con algún comentario, Roberto.
más específico de lo que Yo presentó el dejo profesor a los Simonetti. compañeros, si algún compañero quiere hacer preguntas, lo dejo abierto que algún compañero quiera hacer algún comentario, alguna pregunta. Excelente realmente la exposición tuya, muy buen español, hay que reconocer muy buen español. Y vos dijiste muchas cosas, realmente muchas cosas, porque, a ver, creo que lo que vos expusiste, creo que sigue siendo hoy, a mi entender, el gran problema europeo que hoy se presenta, y que creo que explica el auge de los movimientos identitarios y nacionales, la derecha haciendo, por supuesto, todo el tipo de diferenciaciones contra el globalismo, el atlantismo, la situación que vive Europa hoy por el tema de Ucrania, la presencia de Estados Unidos, la presencia del Reino Unido, la situación de Crimea, en fin, son viejos problemas. Y vos señalaste justamente lo interesante de, digamos, marcar el problema del suelo, el problema de la tierra, el problema de las tradiciones, el problema si esto supone de alguna manera una superación también de la metafísica como el imperio de la técnica, es decir, todo eso está hoy, el avance de la inteligencia artificial, todo lo que nosotros conocemos, el modelo de Davos, que hay que mencionarlo también. Digamos, todo este gran problema, creo que es el gran problema que hoy Europa está pasando y que de alguna manera también se convierte en un problema global. La pregunta es si, digamos, vamos al aspecto más negativo, si la superación de este problema, como hoy está pasando en Europa, como todos sabemos, y que esperemos que no ocurra, sea una respuesta de una tercera guerra mundial. Hoy se está hablando de eso. Entonces, porque las guerras se producen en Europa, es decir, porque hay cuestiones, a mi entender, irreconciliables. Es decir, el problema es trágico, es irreconciliable una posición con otra posición. Entonces, digamos, proponer hoy como salida o una prevención de la Tercera Guerra Mundial es repetir la historia. Mal, me parece. Entonces, porque estos problemas que vos señalaste no terminan de quedar como resueltos, no terminan como de aflorar y en su caso superarlo. Creo que seguimos con el imperio de la técnica y la tecnología a nivel global, ¿no? Estoy de acuerdo. El problema no es que hay la posibilidad de una tercera guerra mundial. No creo que sea un problema hoy, porque creo que la técnica he podido ocupar todos el suelo, todos la posibilidad de interpretaciones. Entonces hay la misma técnica en todos los, como se puede decir, todos los suelos. Entonces es la misma manera de pensar que hay Putin, que hay también la derecha europea, la izquierda europea, que no pueden solucionar, no pueden dar una respuesta a los problemas, como tú he dicho, de la técnica, porque no tiene la posibilidad de pensar nuevamente a los problemas que Heidegger ha pensado. Porque tenemos una censura en Europa. Esta censura es una censura soft, pero no solo soft. Porque cuando se empieza a reflexionar sobre algunos temas, como el tema de la moneda, como el tema del progreso, como el tema de la técnica, entonces hay una censura que no es soft, hay una censura que puede ser un golpe muy fuerte contra las personas que piensan en manera diferente, como mí.
como yo, por ejemplo, yo he tenido muchísimos problemas algunos problemas con la justicia italiana, por lo que he dicho o he pensado también en la escuela. Porque en mi escuela yo no quiero aceptar las verdades de la globalización. Entonces, tengo el derecho de decir lo que quiero y de buscar la verdad también con mis alumnos. Entonces, he tenido algunos problemas, he tenido la censura, en el sentido que algunos como se dice, algunos periódicos nacionales han pedido para mí una suspensión de la escuela y fue suspendido por un mes per unas posiciones contra la globalización, contra la cultura woke, contra la cultura LGBT, contra lo que Heidegger llama el uno. Es decir, entonces pienso que en Europa no hay la posibilidad de una guerra, es decir, hay la posibilidad de una guerra, pero no una guerra real. Una guerra que sirve para vender las armas, para mover el dinero. Pero no hay una guerra en el sentido de una contraposición real de las ideas. Porque las ideas son las mismas en toda Europa y también fuera de Europa. Creo que hay un compañero que algo quiere preguntar, hacer un Sí, sí, sí. comentario. Marcelo Javier Los Reyes quiere hacer un comentario. A viva voz. Te escuchamos, Marcelo. Buenas noches. Sí, buenas noches a todos, en especial al doctor Simonetti, que lo quiero felicitar por su presentación, por su español y por la valentía de también tocar este tema, ¿no? Que es bastante complejo y que muchos aquí desde el sur también tenemos una visión particular respecto de lo que está pasando en Europa, ese tema de la censura y ese tema que también vivimos en la Argentina, que es la colonización mental de la población. Lo que yo estaba haciendo una referencia por escrito es que una de las cosas que deberíamos dejar de utilizar nosotros, o por lo menos los que tenemos alguna posición clara, y en mi caso que yo he escrito hace unos años atrás un artículo sobre el Imperio Házaro, es por ahí desterrar el término este de antisemitismo, porque es parte de nuestra batalla cultural que si seguimos manteniéndolo, la perdemos la batalla, porque no estamos hablando, y esto más aún hoy, a la luz de lo que sucede en Ucrania, de lo que sucede en Gaza y de lo que sucede en la imposición de un gobierno global. Esta sería mi reflexión respecto del tema. Y en la Argentina hoy, si uno va a las redes, se encuentra que es muy fuerte esto de dejar de hablar del antisemitismo y ya se está haciendo un ataque directo a quienes utilizan estos términos, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo. En Italia, ayer hay una situación muy extraña en un restaurante. La persona que tiene el restaurante ha hecho una polémica contra dos sionistas y los dos sionistas de repente han empezado a decir no somos solo sionistas, somos judíos, entonces tú eres antisemita, entonces es la misma cosa de 2000 años de persecución, es la misma mentira que se dice continuamente. Es un arma política muy fuerte, es un arma cultural, es un arma de censura. En Europa todas las naciones no pueden reflexionar sobre el holocausto
ningún historiador puede reflexionar, puede publicar, puede escribir, porque si solo un historiador tiene una duda y lo dice, de repente se convierte en el peor antisemita. Y también tenemos que reflexionar, como antes tú deciste, el sentido de la palabra antisemita, porque sabemos que en Israel tenemos pocas personas verdaderamente semitas. Los semitas son los palestineses. Entonces, hay una confusión total verdaderamente por lo que se refiere al lenguaje. El mismo Heidegger lo decía, porque había entendido la dificultad de utilizar el lenguaje en manera nueva, pero ha utilizado el lenguaje en una manera particular, pero es un lenguaje que no puede hablar con todas las personas. Es un lenguaje por pocos. Entonces creo que no será mejor en el futuro próximo. Muchas gracias por su respuesta y por supuesto es bastante difícil. Incluso nosotros aquí podemos tener problemas hoy porque tenemos un gobierno que es de tendencia sionista, así que también nos dificulta bastante hablar con cierta libertad. Le agradezco mucho su... En Italia es lo mismo, pero también en Francia es lo mismo. Y hay el tema particular del papel del Islam en ese sentido, que es un papel que se puede entender como un papel antijudío, pero no lo es, porque hay un papel particular del Islam dentro de Europa. Es un papel de colonización que pero tiene una guía. Y la guía no es una guía islámica. Si pensamos a los autores de la globalización, a los que financian la globalización, no podemos ver personas que son de etnia árabe o de religión islámica. Entonces, el papel del Islam dentro de Europa es un papel que se debería profundizar. Bueno, muy bien. Vamos concluyendo entonces, si no hay más preguntas, comentarios. Aquí compartí la tapa del libro y por supuesto ahí tienen también los datos de contacto con la editorial EAS, si alguien quiere acceder al libro. Es una editorial muy activa, ¿no? en todas estas temáticas, tiene distintas colecciones muy interesantes todas. El libro del profesor Matteo Simonetti, no lo dije al comienzo, pero tiene también un prólogo muy interesante a cargo del gran historiador Franco Cardini, el historiador florentino, que es un especialista en Edad Media. Los que supimos transitar alguna vez por la carrera de Historia en las universidades en Argentina, hemos dado con su biografía, un autor interesantísimo, también recomendable, bueno, y es el autor del prólogo, ¿verdad, Mateo? Y bueno, esta es la forma que tienen entonces de acceder al libro. Hago una aclaración con respecto para Argentina. Cuando uno entra en la editorial EAS, hay un link que creo que se llama Contacto Internacional, donde al desplegarlo aparecen todos los lugares donde se puede, en todos los países, que se puede adquirir el libro. Está Argentina. Entonces, tocando Argentina, se puede adquirir el libro con el distribuidor que Manuel tiene acá en Argentina para poder adquirir con más cercanía, con más facilidad, ¿no? Bien. Se puede pedir en España también. Así eso, que, Roberto lo sabe, se los comentó, porque también es un autor que está dentro del fondo editorial de AS, ¿no? Hay varios libros de Roberto también. de nuestro querido común
autor, editor de Manuel Quesada, que hace realmente un gran trabajo de editar estos temas. Es muy joven, está desde muy joven, recorre Europa y tiene muy buenas relaciones también con partidos nacionales muy importantes como el Movimiento de Flandes, Rumania, etcétera, ¿no? Exacto, Así bien. que el libro se Bueno, llama El Contacto Argentino. Perfecto. ¿Sí? Bien, para cerrar entonces, las palabras finales del profesor Mateo Simonetti, y ya nos estaríamos despidiendo. Mateo, el cierre es tuyo. Quiero decir gracias a todos por la oportunidad y para mí fue un honor. Y creo que esa tarde fue muy interesante para mí y espero para vosotros. Sí, seguro que sí, claro, lo afirmamos. Bueno, y nos faltará ocasión de volver a reunirnos convocados por estos temas y por otros, ¿no? También, porque en el libro Fichte, Heidegger y Nacionalsocialismo a la luz de los cuadernos negros se describe una cantidad de temáticas que, bueno, aseguran, ¿no? Nuestro vínculo, siempre y cuando Mateo lo disponga, ¿no? El profesor Mateo lo disponga, en otras actividades de Arge 21. Bueno, vamos a quedar, Mateo, vamos a quedar en contacto unos días, nos vamos a volver a comunicar para pasar en limpio esto se va a difundir, hay instituciones académicas que lo quieren ver, así que lo vamos a difundir, y creo que es una buena oportunidad para mantener una relación y discutir a la distancia, pero cerca, este tipo de temas, ¿sí? Que hoy creo que cruzan, digamos, el gran espectro filosófico, político, jurídico, a nivel global, ¿no? Y vos mencionaste el tema justamente de la Escuela de Frankfurt, ¿no? La imposibilidad de la superación de la Escuela de Frankfurt. Bien. Eso es un tema filosófico, ¿no? Muy bien, buen punto. Entonces, también le recordamos a los amigos que están presentes que esta grabación la vamos a subir, la vamos a compartir para los que llegaron un poquito más tarde, o las quieran compartir con otros compañeros que no pudieran asistir, otros amigos, amigas, en las redes y en el canal de YouTube de Arge 21. A quienes se comunicaron a través del correo electrónico, le vamos a hacer llegar el enlace para que puedan acceder. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias, profesor Simonetti. Gracias, Roberto. Gracias. Muchas gracias y a que todos. Tengan muy buenas noches. Gracias, Mateo. Gran abrazo a todos. Gran abrazo a Mateo. Y nosotros vamos a seguir en contacto en los próximos días. Hola, cómo no. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias.